¿Qué tal, queridos suscriptores de la Red Cristiana en YouTube? Bienvenidos, como siempre, a otro importantísimo tema. Esta vez, la guerra espiritual sigue siendo, obviamente, nuestra prioridad. ¿Y quién mejor que el pastor Pedro Carrillo, quien se encuentra en Barranquilla, para seguirnos llevando de la mano? El tema de hoy tiene que ver con la salud, con las enfermedades. Nos hicieron una pregunta y la queremos trasladar al pastor para que la desarrolle y aprendamos un poquitito más de esto de la guerra espiritual. ¿Se pueden combatir las enfermedades haciendo guerra espiritual? ¿Orar por sanidad es una guerra espiritual? Eso nos preguntaron y eso le trasladamos a nuestro queridísimo pastor Pedro Carrillo. Pastor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, Iván, gracias al Señor, gracias por la invitación. Un saludo para todos los suscriptores de la Red Cristiana. Bueno, eh, hacen unas preguntas tremendas, ¿no? Cierto, es la Bueno, inquietud de la gente. Yo creo que qué bueno es inquietarnos espiritualmente y aprender cada día más. bueno, lo primero, pues, hay unas enfermedades que no necesitan guerra espiritual. Hay unas enfermedades que los medicamentos las sanan de una manera total. Eso, pues, lo vemos claramente. Muchas enfermedades se pueden sanar tranquilamente con una receta médica. Allí no se necesita nada, pues, de guerra espiritual y estas cosas, pero hay unas enfermedades que sí son enviadas por hechicería, son enfermedades de tipo espiritual y las enfermedades que son, digamos, eh, mortales, de tal manera que ya la ciencia no puede hacer absolutamente nada por ellos, como en el caso del cáncer, cuando ya está muy avanzado, el caso del lupus, del SIDA y otras enfermedades más que la ciencia ya no puede hacer, eh, que la ciencia ya no puede hacer absolutamente nada. Entonces, allí sí toca meternos en guerra espiritual, nos toca meternos en oración para poder atacar esas enfermedades porque ya científicamente, ya con medicina no se puede. Entonces son las únicas dos, digamos, momentos o situaciones en los cuales nosotros tenemos que implementar la oración de guerra espiritual. Hay unas enfermedades que son de tipo espiritual que los medicamentos no, no hacen efecto. Un ejemplo, la mayoría de las brujerías que envían con altares, esas traen velas, traen eh, muñecos con alfileres en la cabeza, por ejemplo, y las personas sienten un dolor de cabeza bastante fuerte y ese dolor de cabeza la persona puede tomar todos los medicamentos fuertes que hay para estos casos y no lo quita porque su origen es espiritual. Mientras que nosotros oramos por la persona, apagando las velas y sacando los alfileres y el dolor de cabeza desaparece en un segundo. Entonces son casos en que la enfermedad toca a uno metérsele con oración. Eh, hay los casos, por ejemplo, ya cuando el médico dice, ya aquí no se puede hacer nada, esta enfermedad, ya nosotros pues hicimos todo lo que teníamos que hacer, llévensela para la casa y esperen el momento. Es allí donde nosotros entramos, entramos en oración, en guerra espiritual y comenzamos a atacar tanto la parte espiritual como la parte física, porque hay enfermedades en donde los espíritus afectan la parte física. A veces envían un espíritu y el espíritu daña.
partes del cuerpo. Y uno tiene que meterse no solamente a sacar el espíritu, sino que también tiene uno que orar por la restauración del cuerpo. En el caso del cáncer que viene por hechicería y hay un tumor, nosotros oramos y sacamos el espíritu que está haciendo el trabajo o deshacemos la hechicería, pero hay un daño, hay un tumor allí que si nosotros no oramos, el tumor va a seguir su curso, va a seguir su curso creciendo y trayendo metástasis en el resto del cuerpo. Entonces hay que atacar también esa parte, orar y deshacer el tumor. Entonces vemos que no en todos los casos se necesita la guerra espiritual para una enfermedad, sino solamente en 2 casos específicos, haciendo un resumen ya de esto. Primero, cuando la enfermedad es de tipo espiritual y segundo, cuando la enfermedad ya la ciencia médica ha descartado las posibilidades de ser sanado. La otra pregunta, recuérdamela. Sí, pastor, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo como siempre inquieto y curioso y espero que muchos se identifiquen conmigo, ¿no? Cuando estamos escuchándole atentamente y aprendiendo un poquito más, ¿cómo diferenciar entre una enfermedad que ha sido causada por cuestiones espirituales, como en el caso que tú dices de brujería, y cómo podemos entender que no, que la enfermedad pues ya estaba ahí? Es más, algún día escuché, no recuerdo en ese momento a quién, escuché a alguien decir que el cáncer, enfermedades como el cáncer, no deberíamos tener nosotros, los seres humanos, sino que el cáncer muchas veces es adquirido por una cuestión o un problema espiritual. No sé qué puedes decirnos al respecto antes de despejar la siguiente pregunta, que ahora te la recuerdo. Bueno, el cáncer viene por 4 vías distintas. Yo sé que dentro de los cristianos hay mucho fanatismo y hay mucha gente que asegura cosas de una manera irresponsable. Y decir que el cristiano no debe padecer cáncer, pues es algo irresponsable, es algo fuera de lo normal. Son palabras que se lanzan sin equilibrio porque todos los seres humanos están sujetos a sufrir cualquier enfermedad. Somos cristianos, pero a veces la persona puede traer un cáncer en los genes que viene por herencia y aunque la persona sea cristiana y consagrada, ya eso está en los genes y se desarrolla. Lo otro es que cualquier persona que esté expuesta a radiactividad, esa persona puede sufrir cáncer, sea cristiano o no sea cristiano. Y hay muchos alimentos que producen cáncer, todos los alimentos procesados, alimentos que traen mucho químicos, esos alimentos tienden a degenerar las células y a producir cáncer. La mala alimentación, eso está comprobado y recontracomprobado que una mala alimentación puede conllevar a un cáncer. Y lo otro es que hay unos cáncer que son, digamos, de contaminación. En el caso de la persona, por ejemplo, que fuma y esa persona ha fumado toda la vida y se convierte al Señor, es cristiano, pero ya viene con un problema en los pulmones que le puede generar un cáncer de garganta o un cáncer de pulmón causado por el cigarrillo, o hay personas que el alcohol, que eran alcohólicas y llegan a los pies del Señor y resulta que ya vienen con un problema hepático de cirrosis que puede desembocar en un cáncer de hígado y cosas así por el estilo que
no tienen nada que ver si eres cristiano o no. Entonces, en esto hay que tener un equilibrio, hay que ser muy centrado y maduro para poder entender estas cosas y no estar asegurando cosas irresponsablemente, porque es posible que en este momento nos estén viendo personas que son cristianas y que tienen cáncer, que les ha salido un cáncer de mama, que generalmente el cáncer de mama, el 95% de los casos es hereditario. Y de pronto una persona nos está viendo, entonces se puede sentir que ella está mal con Dios porque es cristiana y tiene cáncer. Entonces en estas cosas hay que tener mucho cuidado de no asegurar estas cosas así tan, digamos, tan fanáticamente, tan apasionadamente. Es algo importante lo que acabas de decir, Pastor, porque puede ser que haya un punto en donde se traspasen ciertas líneas hacia el fanatismo, hacia la religiosidad de repente, hacia lo emocional, porque yo creo que, no, es decir, esto a título personal, Pastor Pedro Carrillo, no hay mala intención en una persona que de repente pretende o quiere que a alguien no sea afectado con una enfermedad o que a alguien se le quite o se cure de una enfermedad. Creo que hay muy buena intención de su corazón, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que otra es la realidad y otros son los resultados. Y precisamente por ello viene la siguiente pregunta. ¿Orar por sanidad es una guerra espiritual? Y quiero meterte un poco también en un tema que sé que es complejo, álgido, las personas que declaran o decretan sanidad para alguien y eso no se da o no se cumple en algunos casos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que puede uno entender de eso espiritualmente hablando, pastor? Bien, en lo primero, pues lógicamente, porque estamos enfrentando un ente espiritual de enfermedad, es una guerra espiritual, toda enfermedad que confrontamos es una guerra espiritual. Eh, Así sea espiritual o natural la enfermedad, estamos enfrentando. Cada vez que nosotros enfrentamos una enfermedad de tipo espiritual, de tipo de hechicería o natural, es una guerra espiritual porque estamos luchando contra algo que está afectando la vida de una persona. Y con respecto a las personas que decretan sanidad y cosas no se dan, quiero explicarte lo siguiente. El solo hecho de nosotros decretar, eso no es así por así. Hay personas, como te digo, que digamos que muy alegremente, muy fanáticamente, se ponen a estar lanzando palabras, pero no es lo mismo una palabra decretada porque Dios me lo reveló, porque Dios me mostró y Dios me dijo, y otra cosa es decir por decir, sin ninguna clase de respaldo espiritual. Entonces hay gente que va lanzando palabras, digamos que emocionalmente va lanzando palabras, y eso así no funciona, porque no solo el hecho de estar diciendo las cosas, por eso va a suceder, porque dentro de los dones hay un don que se llama palabra de fe. O sea, la palabra de fe produce cosas, produce sanidad, produce milagros, pero la palabra de fe no se puede lanzar por lanzar. La palabra de fe tiene que venir respaldada con una revelación que uno ha recibido. Un ejemplo, eh, antes de comenzar a ministrar, yo recibo de parte del Señor que me dice, yo voy a hacer, eh, yo voy a hacer eh, milagros creativos. Voy a colocar calzas, voy a colocar muelas
y dientes donde no habían, y voy a colocar calzas. O sea, antes de ministrar, yo recibo de parte de Dios que Él va a fluir con una unción de milagro creativo. Entonces, yo cuando voy a hablar a las personas, lanzo una palabra de fe que viene respaldada por lo que Dios me habló. Y digo, aquí hay personas que tienen este problema y van a ser sanadas. Y personas que le faltan piezas dentales y van a aparecer. Entonces comienza uno a orar y a lanzar la palabra. Pero es porque ya viene una revelación de parte de Dios en uno. A veces uno está hablando con una persona y siente de parte de Dios, ora por ella porque la voy a sanar. Y uno lanza la palabra y dice, tú tienes una enfermedad de tal cosa y el Señor te va a sanar ahora. Voy a contar 3. En mi caso personal, yo estaba en México, estaba en el Distrito Federal, y llega una mujer me la traen con unas máquinas de oxígeno, sufría de EPOC y estaba esclavizada con una máquina a las 24 horas. No podía vivir sin esa máquina. La llevaron a la campaña y cuando llegó, inmediatamente el Señor me dijo, la voy a sanar. Y yo llegué donde ella y le pregunté qué tenía y le dije, hoy vas a ser sana. Hoy te vas sin esa máquina. Y esa mujer se quedó paralizada cuando yo le dije estas palabras. Y cuando ya Dios le revela a uno, ya uno entonces lanza la palabra con esa seguridad. Como en el caso de Eliseo, que le dice a la tsunamita, de aquí a un año tú abrazarás a un hijo. Entonces la gente ve eso y comienza a lanzar palabras locamente, pensando que eso va a suceder así. Lanzando palabras sobre dinero, sobre negocios, sobre casamientos y sobre cosas. Esas son declaraciones emocionales, no son declaraciones con un respaldo de revelación de parte de Dios. Y por eso no sucede nada. Y si en alguna ocasión le sucede, eso es pura, ¿cómo le diría? ¿Cómo diría? Esa es pura coincidencia, eso es un rato de suerte. Una casualidad. Una casualidad que tuvo allí, pero no porque realmente la persona... en el caso mío, por ejemplo, en el área de la liberación, cuando yo veo que una persona tiene un espíritu, ya yo no necesito que Dios me revele, sino que por la fe, la seguridad, ya yo le digo, tú vas a ser libre. Tú vas a ser libre y te vas a ir libre de aquí hoy. Entonces, pero ya viene con un respaldo de una unción de liberación, de una, ¿cómo te dijera? De una experiencia, una vasta experiencia, de una seguridad que yo sé ya cómo va a salir ese espíritu y yo sé que va a salir. Tengo una fe, una seguridad que ese espíritu va a salir porque ya he orado millones de personas y se ha ido. Entonces, aquí no va a fallar. Entonces, ahí uno puede lanzar porque va con un respaldo de experiencia, va con un respaldo de unción, un respaldo ministerial ya de muchos años. Pero hay que tener mucho cuidado en estar lanzando palabras por lanzar. No solo por eso se va a cumplir, porque uno lance, porque uno decrete. No, no necesariamente. En resumen, querido pastor, ¿qué es lo correcto entonces para orar por sanidad? En resumen. Bueno, en resumen, primeramente, pues, saber si la persona está afectada por un espíritu para saber conducir la oración hacia una liberación primero. Y si la persona no está afectada por hechicería, sino que la enfermedad sabemos que es 100% natural, entonces nosotros nos vamos a buscar el apoyo en Dios, que es el que sana, y que pedirle al Señor que sea sanando a la persona
que se sea llevándose la enfermedad que la persona padece. Esas son las dos formas en que nosotros oramos por las personas que están enfermas. Excelente, querido pastor. Creo que está claro el mensaje. Pastor, ¿en dónde te consiguen los suscriptores de la redcristiana.com? Y supongo que mucha gente te buscará para que intercedas en oración por sanidad. Sí, estamos en YouTube, Pastor Pedro Carrillo, con mi nombre, me pueden conseguir. Ahí consiguen todos nuestros videos y también Pastor Pedro Carrillo en YouTube. Ahí está nuestra página de Facebook. Y así nos pueden conseguir y ahí estamos con todos los videos de sanidad y de liberación para todos los que nos siguen. Perfecto. Pastor, como siempre, muchísimas gracias y muchas bendiciones para tu vida siempre. Gracias por este valioso aporte aquí para laredcristiana.com. Y a ustedes, amigos, suscriptores, gracias por su tiempo. Y a los que están entrando, observando todos estos contenidos y no se han suscrito aún, pues los invitamos a que hagan esa suscripción que es totalmente gratuita. Simplemente tocan la campanita para que ustedes estén avisados de cada contenido, cada material que subimos diariamente aquí en la redcristiana.com en YouTube. Y recuerde, seguimos trabajando con mucho amor y juntitos de la mano de Dios para seguir alcanzando almas para Cristo. Bendiciones. Permiso.